Les damos la bienvenida a este coloquio dedicado a la revolución tecnológica y sus desafíos al mundo del trabajo. El tema es uno de los puntos clave a reflexionar a propósito del futuro de la sociedad uruguaya, y los panelistas nos garantizan de antemano un intercambio de alto nivel. Por eso resulta muy alentador que este evento haya concitado el interés de un público tan amplio, quienes están presentes acá, en la sala de conferencias del Radisson Victoria Plaza Hotel, los que están siguiendo la emisión en video en la web de la Confederación de Cámaras Empresariales y quienes están pendientes en este momento de la transmisión en directo que hacemos en Perspectiva en Radio Mundo, en Océano FM y con el video en la web en perspectiva.ui. Ya vamos a dar paso a las primeras intervenciones de los cuatro invitados, Omar Paganini, Nicolás Jodal, Jimena Sommer y Richard Reed. Pero antes escuchamos las palabras de bienvenida a cargo del ingeniero Diego O'Neill, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay. Bueno, muy buenos días para todas y todos. En nombre de la Confederación de Cámaras Empresariales, darle la bienvenida a autoridades nacionales, parlamentarios, dirigentes políticos, directores de empresas públicas, público en general. Estamos muy contentos con este evento. El sector privado es el gran generador de riqueza y de creación de fuentes de trabajo genuinas, impulsor del crecimiento, impulsor del desarrollo. Y ya hace tiempo que viene bajo los efectos de esta revolución tecnológica, que muchas veces la miramos como algo de futuro, como algo que vendrá, porque indudablemente la velocidad de los cambios y lo disruptivo de algunos de ellos genera mucha incertidumbre hacia adelante, pero indudablemente que es algo que ya está sucediendo hoy, es algo del presente, por eso nos parece también importante darle una mirada de actualidad. Entendemos que desde la Confederación que la revolución tecnológica debe ser analizada desde una mirada de la sustentabilidad empresarial. Y la sustentabilidad implica atender tres dimensiones fundamentales: la económica, la social y la ambiental. Y así queremos analizarla y así queremos entrarle a este tema que nos hemos planteado para hoy, donde seguramente nos concentremos en las dos primeras dimensiones, pero que nos parece bien importante tener esa mirada del triple impacto. Indudablemente, la incorporación de tecnología es vital para las empresas, hacia la mejora de productividad, por ende la mejora de la competitividad, hacia la permanencia de las empresas desde un punto de vista económico es esencial. Por eso también es bien importante que esa incorporación de tecnología sea transversal a todos los sectores de actividad. Que llegue a todas las empresas, que no quede acotada en algunos sectores específicos o en grandes empresas o multinacionales, sino que sea, por decirlo de alguna manera, democratizada la incorporación de tecnología y pueda llegar a través de instrumentos de fomento, de herramientas que permitan acceder a todos los sectores de actividad y a toda la gama de empresas, independientemente de su tamaño, porque hace precisamente a la sustentabilidad económica de las empresas. Pero indudablemente esa incorporación de tecnología también genera impactos en el mundo del trabajo, genera modificaciones en los puestos de trabajo. Hay puestos de trabajo que van mutando, que van cambiando, van necesitando nuevas capacidades, nuevas competencias, nuevos requerimientos, nuevas exigencias. Entonces surgen una cantidad de preguntas. ¿Qué educación necesitamos para dar respuesta a estas nuevas necesidades? ¿Qué educación formal? ¿Qué educación informal? ¿Qué medios de capacitación? Pero también, además de estas preguntas generales, nuestro país tiene algunas características particulares, algunos desafíos muy particulares y muy importantes que también hay que atender. Un desafío de capital humano. El Uruguay cuenta con muchas personas con muy pocas capacidades, con muy pocas competencias, o porque no pasaron por el sistema educativo, porque lo abandonaron, o porque pasaron y el sistema educativo no fue eficiente en darles esas capacidades. Y tenemos que ver qué hacemos con esta gente, qué hacemos con estas personas, cómo hacemos para que puedan tener una inserción en este mundo de trabajo cada vez más exigente. Y también tenemos un desafío demográfico.
somos siempre los mismos, 3,5 millones, ahora estamos haciendo un censo nuevo, veremos qué da, pero va a dar 3,5 millones. La fuerza de trabajo es bastante estable y la perspectiva a mediano plazo es la caída de los activos, el aumento de los pasivos. Eso también desafía el crecimiento económico, desafía la estructura productiva. Entonces, todos estos desafíos generales y estos más particulares nos hacen preguntarnos también qué políticas públicas son necesarias para atender estos desafíos. Y las empresas, ¿qué rol tenemos que jugar en el reentrenamiento de nuestros trabajadores o para captar nuevos trabajadores con las condiciones que se requieren? Bueno, para hablar de todas estas cosas y de muchas otras, hemos convocado este evento, contamos con un panel de lujo, estamos muy agradecidos a los 4 por haber aceptado y por estar hoy aquí con nosotros. Estamos seguros de que los aportes serán muy valiosos y complementarios para esta reflexión. Esto es un punto de partida, la Confederación está comprometida con este tema, así como periódicamente hacemos la agenda de políticas públicas que ustedes encontraron en sus asientos, donde los empresarios nos ponemos de acuerdo en los grandes temas que entendemos que hay que proponerle al sistema político, al gobierno, a la sociedad, para el desarrollo del país. Así como en su momento también fuimos impulsores de EDUI 21, nuestro primer presidente era miembro de la asociación que se disolvió recientemente porque entendíamos que la educación era un tema fundamental para el desarrollo del país. Hoy también estamos comprometidos con ser activos, tener un rol activo en este tema de cómo se van transformando nuestras empresas, cómo se va transformando el trabajo en nuestras empresas, el mundo del trabajo, y desde esta mirada del triple impacto, del impacto económico, del impacto social y del impacto ambiental. Así que le dejo la palabra a los panelistas, que estamos seguros que nos van a dejar muchas cosas para la reflexión. Muchas gracias. Les cuento que para este coloquio hemos previsto una duración total de unos 90 minutos. En el inicio van a exponer individualmente los 4 invitados. Les hemos pedido que esas primeras exposiciones sean breves, de 5 a 6 minutos. Luego habrá un espacio para que ellos comenten de manera cruzada las ponencias de sus colegas y a continuación vendrá el tramo más largo de este conversatorio, donde yo iré planteando preguntas que oficiarán como disparadores para una discusión flexible, coloquial. Por último, ya cerca de las 10 de la mañana incorporaremos algunos aportes del público. Allí en la pantalla está el número de WhatsApp para que ustedes hagan llegar dudas, preguntas, comentarios. Si estamos todos de acuerdo, empezamos. Invito a hacer uso de la palabra, en primer término, a Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero electricista, con una maestría en Dirección de Empresas, docente universitario. Él ha puntualizado que va a hablar a título personal. ¿Es así? Sí, lamentablemente siempre hablo a título personal, pero efectivamente lo que quiero decir son reflexiones que no representan al gobierno en su conjunto, sino mi visión específica, que espero esté alineada con el gobierno, pero como ustedes saben, este no es el tipo de cosas que normalmente uno tiene la oportunidad de consensuar con un consejo de ministros y nada por el estilo. Así que tómenlo como de quien viene. La reflexión primero que me surge cuando hablamos de esto es que hablamos de la tecnología como si fuera algo nuevo. Ahora hay tecnología. Y en realidad en nuestras vidas hay tecnología desde siempre, pero en la sociedad humana el cambio tecnológico ha sido una constante que es la que ha construido la civilización. Y el cambio tecnológico siempre ha creado nuevas formas de generar riqueza, nuevas formas de satisfacer las necesidades de la población, nuevas formas de hacer negocios y de generar valor, y también cambios en los empleos. Basta reflexionar sobre cómo eran los empleos en la antigüedad, cómo fueron cambiando con la revolución industrial, cómo fueron cambiando con la revolución industrial que se llama la segunda, con la electricidad y el petróleo a principios del siglo XX, cómo después vino la computación, la tecnología de la información, después Internet, y ahora hablamos de inteligencia artificial. Y cada vez que hay un cambio de estos, la gente que está viviendo eso dice, ahora vino la tecnología. Y en realidad la tecnología viene siempre y siempre ha generado más o menos los mismos efectos, que son un aumento mucho mayor de la productividad, más acceso a bienes y servicios, nuevos negocios, nuevas oportunidades, mejor comunicación entre las personas, más acceso a la información, más gente en el mercado de consumo y más gente en el mercado laboral. Entonces, la historia no nos dice que la tecnología ha generado
terribles problemas sociales. Ha generado, sí, cambios que durante los cambios hay ganadores y hay perjudicados. Y hay riesgos para gente y hay oportunidades para gente. No necesariamente para lo que uno espera. A veces las oportunidades aparecen donde uno no las espera. Pongo un ejemplo muy sencillito. A nadie se le ocurriría tener un grupo de música barroca en Tacuarembó en el año 60 porque no iba a tener público ninguno, pero hoy uno tiene de repente oportunidades de generar ese público global a través de Internet. Y como ese ejemplo, miles. Si ustedes toman las redes sociales van a ver los emprendimientos que se le ocurren a toda la gente en nuestro país, que por suerte es muy emprendedora, y verán que tienen alcance global algunos que era impensable hacerlo hace muchos años. Por otro lado, también es cierto que la tecnología, que a veces se ve como una cosa de expertos y de gurús, acá tenemos algunos, pero en realidad la tecnología es más, cada vez más, una cosa accesible a la gente. Hoy tenemos en el Uruguay un acceso impresionante a, por ejemplo, los celulares, el acceso a información y todas las herramientas que ahí se presentan. Entonces, mi encare primero es optimista. Y hay que tenerlo en cuenta, porque a veces en Uruguay siempre nos gusta ver las tragedias que nos vienen tocando, y algunas nos están tocando muy de cerca cuando abrimos la canilla de mañana. Pero la verdad es que hay oportunidades para nuestro país y las oportunidades están ya sobre la mesa. El Uruguay está exportando servicios no tradicionales por números enormes. Está creciendo fuertemente nuestra inserción en el sector de servicios no tradicionales. Cuando digo no tradicionales me estoy refiriendo a no al turismo. Servicios que son posibles por la tecnología. Divisas que llegan al país por gente que produce software, vende servicios de arquitectura, de ingeniería, vende servicios de todo tipo, incluso servicios de tipo de soporte al cliente a distancia y demás. Entonces, la parte positiva es toda esta. La negativa o los desafíos, bueno, existen desafíos sobre todo porque en nuestro mundo en el que estamos, estos cambios técnicos son cada vez más rápidos. Y al ser cada vez más rápidos, a lo largo de nuestra vida no hay una revolución, hay dos o tres. Y en la vida de nuestros abuelos no había ninguna revolución porque venían con la revolución industrial y el problema en todo caso eran las guerras mundiales. El problema eran los grandes cataclismos, pero el problema no era que iba a cambiar la forma de trabajo a lo largo de una vida. Había cambiado a lo largo de 3 generaciones. Entonces, cuando a uno le van a cambiar la forma de trabajo y la forma de generar su riqueza y su sustento a lo largo de su vida 2 o 3 veces, bueno, eso genera primero que nada mucha incertidumbre. Y la incertidumbre genera esta sensación de la tecnología como algo peligroso. También es cierto que cuando uno está pensando en este tipo de cambios sucesivos, cambian las habilidades que uno tiene que tener. La primera es la flexibilidad y la capacidad de adaptarse. Aquello de yo sé hacer muy bien determinada cosa, bueno, tiene un valor relativo porque la sé hacer muy bien, pero va a venir otra cosa y esta cosa ya no la voy a tener que hacer más. Y entonces eso pone en cuestión muchos aspectos. Se pone en cuestión la relación con el trabajo de las personas, pone en cuestión la relación de los proyectos de vida individuales, de cómo es que uno se tiene que parar frente a su desarrollo futuro para poder tener un bienestar a lo largo de una trayectoria de empleo que va a ser cambiante. Y también pone en cuestión, por supuesto, la formación y la educación. Supongo que de esto va a hablar mucho Jimena, pero básicamente si uno tiene que estar preparado durante su vida para muchos cambios, uno tiene que pensar en cuáles son las habilidades básicas que tiene que tener para eso. Y aparecen visiones distintas de las que teníamos tal vez hace 20 años, cuando se hablaba de que había que saber mucho de algo. Ahora hay que tener capacidades que duren más allá de los cambios que van a venir. Y las principales son las más básicas. Saber pensar. El pensamiento crítico, las capacidades matemáticas, las capacidades de lenguaje, pero sobre todo la capacidad de manejarse con las personas, de interactuar, de liderar equipos, de adaptarse en organizaciones flexibles y, por supuesto, de manejarse a nivel global, porque el mundo ya es uno solo. Entonces ahí aparecen las lenguas, la apertura mental a culturas distintas y fundamentalmente aprender a aprender.
Y aprender a aprender es algo fácil de decir, pero en realidad aprender a aprender requiere pensamiento crítico, pensamiento lógico-matemático y capacidades de lectoescritura fuertes. Y la creatividad, porque si algo estamos seguros de lo que todavía las máquinas no han reemplazado bien, es la capacidad de tener ideas nuevas, ser creativos, ser originales. El otro día yo decía que la inteligencia artificial no es tan inteligente, tal vez Nicolás me contradiga, pero la inteligencia artificial que vemos hoy es un refrito de muchísima información que hay disponible, donde te proponen un texto, por ejemplo, que sale de muchísimos textos previos. Y la probabilidad de que determinado tema esté mencionado en esos miles de textos. Entonces, en realidad la inteligencia artificial lo que hace es hacerme más fácil la producción de cosas que antes requerían leer un montón de libros, generar conceptos y escribirlos. Ahora eso me lo hace, pero el problema es que la idea nueva no va a estar ahí. Espero no tener polémica con esto. Jamás voy a contradecir al ministro. Perfecto. Entonces la creatividad sigue siendo una de las cosas típicas de la humanidad que tenemos que mantener. Señor, ya estoy en plazo, ¿no? Entonces, para terminar, creo que tenemos muchas cosas positivas. Tenemos un país que se está adaptando muy bien a la tecnología, con una penetración muy fuerte que el Plan Ceibal le da a toda la población, con cosas que podemos hablar más adelante, y con un sector que está aprovechando este cambio tecnológico. Pero tenemos las dificultades de incorporar a todo el mundo a este cambio y las dificultades de adaptar la formación de nuestra gente a estas nuevas habilidades que son las que permanecen a lo largo de nuestra vida. La dejo por acá. Seguimos entonces ahora dándole la palabra a Nicolás Jodal, CEO de la empresa Genexus, ingeniero en computación, docente universitario. Muchas gracias, Emiliano. Estoy doblemente complicado con la situación. La primera porque me pediste que sea breve, pero yo soy un ingeniero. Voy a ser muy breve. ¿Demasiado? Me parece que voy a quedar demasiado breve. Y lo segundo, hablando con el ministro, me cabe la frase, dice, qué inteligente que es este tipo, dijo lo que yo pienso. No, a ver. También te calificó de gurú ya. No me dijo a mí, no, miró en general. ¿Era Richard la cosa? Vamos a ver qué diga Richard. Era Marcelo. A ver, cuando me preguntan el futuro del trabajo, mi respuesta es sí y no. Digamos, sí, vamos a tener cada vez más trabajo, no vamos a tener el mismo trabajo que tenemos ahora. Esa es lo que está pasando. Si lo vemos con un poquito más de detalle, un poquito más de profundidad, en el mundo del trabajo siempre hay dos tensiones enormes que son la globalización y la automatización. Y durante distintas épocas del tiempo, a veces la globalización es más fuerte, entonces dice, bueno, mira, mejor mandamos el trabajo a la China, y a veces la automatización es más fuerte y de repente dice, bueno, hacemos el trabajo de una forma con una máquina o cosa por el estilo. Lo que pienso que está pasando en este momento, y esa es otra vez una interpretación personal, siguiendo la idea del ministro de Interpretaciones Personales, yo lo que creo que está bajando un poco la fuerza de la globalización como gran tensión y está aumentando la fuerza de la automatización. En particular, lo que está pasando es toda una revolución en el área de inteligencia artificial y es exactamente como decía el ministro, no es tan inteligente, el nombre es súper engañoso. Cuando alguien nos dice que algo es inteligente, pensamos en un cerebro humano. Nosotros no tenemos la capacidad de imitar el cerebro de un gato o de una rata. Digamos, es más, no tenemos ni idea cómo funciona el cerebro de un gato o de una rata en el sentido de que podamos hacer algo igual. Así que es otra cosa, lo que está pasando es la construcción de una enorme máquina estadística como nunca habíamos construido, que tiene una capacidad de leer y escribir enorme, y eso está creando una revolución en lo que podemos decir en el texto. Así como la planilla Excel fue una enorme revolución en los números, esto lo que está pasando es que tenemos una enorme revolución en el texto. Tenemos una máquina de escribir que habla coherente y fluidamente como nunca tuvimos antes. No quiere decir que lo que diga es cierto, es verdadero. Lo único que podemos afirmar es que
es coherente y habla perfectamente. Con esa nueva máquina que se inventó, digamos, hace muy poco, es con la que vamos a empezar a trabajar y la que vamos a hacer grandes diferencias. Pero el cambio, yo si les tengo que decir un resumen de lo que está pasando en la inteligencia artificial, es una revolución en el texto. Todos los que trabajen con texto van a pasar a hacer un cambio diferente, van a trabajar de forma diferente. En vez de creadores de contenidos como somos normalmente, vamos a ser editores de contenido. Es decir, vamos a conservar lo que somos cada vez de humanos, es decir, con ese espíritu crítico, y vamos a dejar a la máquina escribir de la misma manera que dejamos a la apariencia Excel hacer las cuentas. Muchas gracias. Cumplió, ¿eh? Fue breve. 3 minutos y algo. Seguimos entonces, vamos con Jimena Sommer. Ella es contadora pública, licenciada en Administración, tiene una diplomatura en Políticas Sociales y dirige Ánima. Es directora ejecutiva y cofundadora de Ánima. ¿Cómo definís Ánima? Es una organización social que trabajamos en esto, ¿no? Justamente tiene mucho que ver con lo que venimos a hablar, porque lo que buscamos es integrar el mundo de la educación y el mundo del trabajo y poniendo foco para el desarrollo de los jóvenes de contexto vulnerable. Y lo hacemos con esta modalidad que se llama modalidad de formación dual, que integra estos dos mundos y que habilita a los jóvenes a desarrollarse, ¿no? Durante su estudio en el aula y también en el trabajo, principalmente en el ciclo de bachillerato. Desde el 2016, con una modalidad de bachillerato tecnológico, y ahora abrimos una nueva para más jóvenes más grandes, para que en un año acrediten el bachillerato también con prácticas formativas. Era bueno conocer justamente desde dónde vas a hablar. Ahora sí te escuchamos. Bueno, bárbaro. No, muy en consonancia con lo que decía Omar y Nicolás. Yo creo que hay algo que trae el ChatGPT, que es como permitirnos entender a todos y a todas, no solamente al gurú, de lo que entienden de la inteligencia artificial y poder darnos cuenta de lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial, de poder cómo utilizarla y desde ahí cómo ponernos a todos en una misma conversación de que esa brecha de competencias que venimos analizando, estudiando y muchos de nosotros trabajando para acortar, no solamente es un problema que tienen los jóvenes que están por fuera del mundo del trabajo, sino que es algo que nos compete y que nos atraviesa ya a todos, porque todos necesitamos, ¿no?, seguir aprendiendo, sumergirnos en ese aprendizaje constante. Y para mí ahí lo más importante es como lo que nos habilita al darnos cuenta que nos tenemos que hacer como apropiar de nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Como podernos generar nosotros mismos también las condiciones para aprender. Y ahí también es como, bueno, ¿qué es aprender, no? Un poco vos comentabas que después vamos a profundizar en eso, pero a veces cuando hablamos de aprender o cuando pensamos en aprender, pensamos no sé, en la escuela, en el liceo, en el profe, y no, en realidad como aprendemos durante toda la vida y gran parte de nuestra vida estamos trabajando, si lo pensamos a nivel, más allá de la cantidad de horas que trabajemos cada uno de nosotros, a nivel temporal, aprendemos en el aula, no sé, 20, si hacemos, ¿no?, un posgrado, y después trabajamos, y en el trabajo aprendemos. Está estudiado esto que el 70% de las habilidades, ¿no?, que ponemos en práctica en nuestra vida y en nuestro trabajo las aprendemos trabajando. Entonces, para mí es como, desde ahí qué importante es que podamos sentir que nuestro trabajo nos permite aprender. Y que entonces los espacios de trabajo, nuestras organizaciones, nuestras empresas, efectivamente podamos promover el aprendizaje, no solamente promoverlo, sino como reconocerlo, jerarquizarlo, premiarlo. Y esto, para mí, cambia el concepto del mundo del trabajo. O sea, nos tiene que invitar a cambiar esta concepción que tenemos del mundo del trabajo y darle un lugar mucho más protagónico al aprendizaje porque lo necesitamos, todos y todas. Ya no es por capaz los jóvenes, no, es porque lo necesitamos los colaboradores actuales para poder efectivamente hacer un mejor uso y aprovechar estos avances tecnológicos, integrarlos y crear valor. Y las empresas y nuestras organizaciones necesitamos como repensar, esto que decía Omar, repensar y revalorar nuestras propuestas de valor y ahí la tecnología nos va a ayudar, pero la mayor fuente de riqueza que tenemos es la persona, ¿no? El talento que tenemos, nuestra inteligencia, nuestra creatividad, nuestra imaginación, y es a partir de ahí que se crea el nuevo conocimiento. Y desde ahí, a ver si el otro día, realmente pensando qué quería traer, yo visualicé una gran oportunidad, ¿no? Es como imaginarnos que a partir de, no sé, de mañana, las empresas efectivamente promueven y reconocen que los tiempos de aprendizaje, ¿no?, de sus colaboradores son tiempos de trabajo.
y que en paralelo el sistema educativo también reconoce que el tiempo de trabajo de las personas es tiempo de aprendizaje, entonces acredita los saberes y habilita la continuidad educativa. Para mí esta integración, esto de dejar de ver los dos mundos como los vivimos en nuestra trayectoria de vida por separado, donde uno antecede al otro, donde la educación tiene que dejar pronto a los jóvenes para que tengan las competencias, que no pasa, no son dos mundos separados. Esta forma nos permite como verlos, tenemos la oportunidad de sabernos que somos eternos aprendices y que necesitamos sí o sí, no tenemos escapatoria, sumergirnos en ese proceso de aprendizaje de forma integrada, ¿no? Siendo corresponsables ambos mundos. Y desde ahí nos podemos imaginar que es posible, y nosotros desde Anima somos testigos que eso es posible, ¿no? Porque somos testigos de que los jóvenes no dejan de estudiar, más allá de que necesitan trabajar, porque encuentran, ¿no?, en una modalidad educativa que reconoce que el trabajo es un espacio de aprendizaje, entonces no necesita dejar de trabajar y aprende trabajando. Y no solamente que aprende trabajando, sino que ahí tiene ganas de aprender más, entonces tiene ganas de volver al aula, a compartir lo que aprendió en el trabajo y se encuentra con otros testimonios de jóvenes que cuentan y comparten su experiencia de aprendizaje aplicado y los profes aprenden. Esto es mágico, los profes aprenden de los propios, esto que se dice no pasa realmente, porque los profes interactúan desde un lugar como de mayor complicidad, desde un lugar de aprendizaje recíproco, y no hay mejor cosa, no sé si hay profes acá, pero no hay mejor cosa para un profe que ver a su alumnado motivado, con ganas de aprender. Y eso también tiene este impacto positivo de que los profes se actualizan, se sumergen, investigan para poder generar, ¿no?, nuevos desafíos para los chiquilines. Y el joven va a la empresa y tiene el avance tecnológico, la tecnología ahí de última, la tiene al alcance de la mano. O sea, ve cómo sus compañeros la están usando, la usa. Esto del aprendizaje aplicado, eso nos permite realmente aprender. Y los jóvenes efectivamente terminan, ¿no?, y encuentran un trabajo, hasta eligen trabajar en aquellas empresas que valoren que haya una cultura de aprendizaje y que efectivamente esta trayectoria laboral que tuvieron, esta primera experiencia laboral que le extendió su capital social, eso es un aspecto fundamental, les permite poder elegir qué quieren hacer. Para mí es una de las grandes oportunidades que tenemos como país poder expandir, ¿no?, y consolidar esta modalidad que nos permite dejar de mirar estos dos mundos como mundos separados y crear entre todos y todas este mundo del aprendizaje, ¿no? Me gustó este concepto de, bueno, este mundo del aprendizaje que nos permite como profundizar y expandir este recurso infinito que tenemos las personas, es infinito, que es el aprender y que es un tesoro que tenemos y que por suerte no lo tienen unos pocos, lo tenemos todos porque está como en nuestro ser, en nuestro interior. Entonces, ahí es la oportunidad. Alguien me decía, ¿cómo lo ves como una oportunidad? Porque acorta la brecha social. Si efectivamente nos involucramos todos, hay una oportunidad de acortar la brecha de competencias y también la brecha social. Así que, bueno, nada, desde ahí mi aporte. Completamos entonces la primera ronda dándole la palabra a Richard Reed, ex dirigente sindical en la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida y en el propio PIT-CNT, pero además vinculado a la educación, ¿no?, impulsor de los centros socioeducativos de la FOEB, la Federación de la Bebida. Gracias, Emiliano. No es fácil hablar después de ellos, ¿no? Mucho más que hablar, vine a aprender. Mi visión es un poco más terrenal. Estoy lleno de incertidumbres con este tema. Yo valoro las certezas que escuché en las intervenciones. A mí me genera muchísimas dudas. Y ese desafío del mundo del trabajo, vaya que es un desafío. Porque no es lineal. La introducción de la tecnología hay que evaluarla y verla y analizarla en la región que se instala. Y estamos hablando de Uruguay, con un sistema educativo que colapsó hace más de 20 años, donde las diferencias enormes que hay desde la educación y desde la cultura del trabajo hacen que la entrada de tecnología no tiene nichos igualitarios. Se va a instalar seguramente en un sector de la sociedad, o lo va a asimilar o lo va a adoptar, con formación, con capacitación, con nivel educativo, pero vamos a tener un 60, 60 y pico %
de jóvenes con una educación muy mediocre, donde en segundo año de liceo desertan más del 40%. Bueno, esa fuerza laboral, esa intelectualidad apagada, no va a acceder a trabajar en el nuevo mundo tecnológico. Cuando acá se dice de que no es tan así, que la tecnología va a quitar puestos de empleo, va a trabajo, porque además de serlo así, va a crear otros nuevos. Esos otros nuevos está para una selección de gente que es una minoría en la sociedad uruguaya. El mundo del trabajo que conocimos no existe más. Existe otro mundo más competitivo, donde la tecnología, la robótica, la informática desplazó, y en algunos lugares desplazó 100% al individuo. A diferencia de la revolución industrial, que nos dio 30, 40 años para acomodar el cuerpo, que de alguna manera entraba una máquina, habían 20 personas, bueno, quedaban 5 o 8 trabajando alrededor. Hoy entra la tecnología, la informática, las plataformas y desaparecen todos. Desaparecen los cajeros, desaparecen los porteros de edificio. Ese es el mundo de hoy. Yo siempre pongo el ejemplo del peón de estancia, ¿no? Ya no vamos a ver muchos peones arriba del caballo en la mañana contando ovejas o mirando alambrada. El dron lo va a sustituir. Seguramente va a haber alguien que trabaje el dron, que lo maneje, que lo repare, pero seguramente no será el peón que está arriba del caballo, porque no accedió a educación. Por lo tanto, el sistema político, la sociedad, tiene un compromiso enorme, no solamente con el tema que estamos abordando hoy, sino como construcción de sociedad, que es la modificación radical del sistema educativo, que pasa por lo formal y pasa por la construcción de sociedad. Y en la construcción de sociedad, el docente no es el que se diplomó. En la construcción de sociedad son los actores sociales que tienen que contribuir a mejorar el mismo. Por lo tanto, bienvenida a la tecnología, vino para quedarse. Con una velocidad enorme. En un país, yo llamo a veces, creo que en mi vida leí 2 libros, nada más. Uno era El país de las sombras largas. Bueno, Uruguay es el país de las siestas largas. Siempre nos parece que acá hay tiempo y va a llegar después de la tardecita, por lo tanto tenemos tiempo para dormir un rato. Y mientras dormimos, en el mundo de hoy no queda más nada. Por lo tanto, debemos de repensar no solamente el sistema educativo, repensar la relación laboral, repensar nuevas leyes que legislen esta introducción de tecnología tan abrupta. No sé si fue el ministro o Nicolás que mencionaba, va a cambiar seguramente la ecuación pasivos-activos. La introducción de tecnología y informática, donde abruptamente corre puesto de trabajo o elimina puesto de trabajo, va a generar un vacío de aportes. Ese va a crear una consecuencia luego en los aportes sociales. Por lo tanto, habrá que legislar. Yo creo que se debe de legislar no solamente el tema tributario, sino también la impronta, hasta dónde podemos permitir que haya una empresa, una fábrica vacía, si no haya ni una persona. En un Uruguay, que si bien es cierto, somos 3.500.000 desde hace mucho tiempo, bueno, por esos 3.500.000 debemos de velar. Pero todo pasa por un radical cambio en el sistema educativo y un radical cambio en los actores sociales y políticos de mejorar la sociedad en que vivimos.